Para determinar esta situación y encuadrar la situación en riesgo cierto e inminente, deberá estarse a la reglamentación, que todavía no está, pero es inminente, y a la definición que da de riesgo cierto e inminente los principios de Naciones Unidas de protección de las personas enfermas mentales, así se llama el tratado, en virtud de la cual el riesgo debe ser grave, un riesgo grave de daño inminente, y que la internación sea el único recurso para evitar este daño. Ya no puede más basarse en la peligrosidad presunta que un cuadro o un diagnóstico pueda tener por sí mismo. Eso no justifica la internación involuntaria de una persona. Y en esto también es importante, tanto para, no sé si acá ya están organizados respecto al abogado de la persona internada, pero es un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de discutir la legalidad o no de esta internación. El criterio de riesgo cierto inminente no es una peligrosidad presunta o potencial, debe ser un riesgo acreditado por el servicio. Decimos entonces que se invierte la carga de la prueba respecto de quien define esta internación. Mientras que antes había que acreditar por qué la persona no estaba internada, hoy es exactamente al revés, deberá fundarse por qué se interna una persona que tiene un padecimiento en su salud mental. La función del asesor o defensor de menores respecto de personas menores de edad o declaradas incapaces, entre comillas, mantiene, por supuesto, la intervención promiscua que les otorga el Código Civil y las respectivas leyes del Ministerio Público, y sin embargo sus funciones están delimitadas y acotadas por los tratados internacionales y las leyes específicas que vimos a lo largo del seminario, y tiene que ver con garantizar la designación de un abogado al que la persona tiene derecho independientemente de la intervención del Ministerio Público tutelar. Garantizar que la privación de libertad esté justificada, como veíamos antes, y en este sentido debe instar a que los servicios sanitarios envíen mensualmente los informes interdisciplinarios que también exige la ley para garantizar la mayor brevedad posible en esta privación de libertad, y garantizar el goce de todos los derechos previstos en la ley nacional y en la ley de protección integral a la que expresamente hace remisión la ley de salud mental en el caso de la internación de personas menores de edad. Es importante tener en cuenta que si bien la ley establece que la internación de personas menores de edad va a tener los requisitos de una internación involuntaria, esto lo hace a los efectos de dotar esa internación de mayores de garantía y no de ignorar la voluntad de esa persona y reconocer su autonomía progresiva, que le es además reconocida y garantizada por la Convención Nacional e Internacional sobre los Derechos del Niño y la ley específica, además de la Ley Nacional de Derechos del Paciente. Entonces, teniendo en cuenta esta autonomía progresiva, sostenemos que este consentimiento informado, en tanto no es un acto formal, un acto jurídico rígido, puede y debe ser aplicado también a las personas menores de edad, salvo que el equipo, como en el caso de un adulto, sostenga que no está en condiciones de brindar un consentimiento esclarecido o una voluntad esclarecida, una decisión esclarecida, perdón. La opinión de la persona menor de edad debe ser considerada, y su negativa también. Esto pondrá a los servicios en situación de tener que pensar alguna otra alternativa, siempre que no exista riesgo cierto inminente, claro, que es la única situación en la cual podrá no tenerse en cuenta la voluntad de la persona, siempre y cuando esta situación de riesgo cierto inminente permanezca, a pensar una alternativa que contemple la voluntad de la persona, ya sea mayor o menor de edad. La internación, entonces, como decía, de los niños y niñas adolescentes brindan su consentimiento informado. Tienen derecho al consentimiento informado al igual que las personas mayores de edad. La única diferencia respecto del procedimiento es que la internación, aun cuando sea voluntaria y haya prestado su consentimiento informado, debe ser notificada al juez dentro de las 10 primeras horas de producida la internación, al igual que las internaciones involuntarias de adultos. Y en este mismo plazo deberá designarse también un abogado que controle desde el primer minuto de la internación
el proceso que se va a abrir a partir de la notificación que haga el servicio asistencial. Deberán reunirse también y deberá requerir, y así lo deberá controlar el Ministerio Público Fiscal, las evaluaciones previstas para las internaciones voluntarias, que son el diagnóstico interdisciplinario e integral y los datos de identidad de la persona, además de consentimiento informado, y en caso de que exista riesgo cierto inminente, deberá acompañarse también el dictamen que justifique y fundamente la decisión. En materia de internación, entonces, por la remisión expresa que hace el artículo 26 de la Ley 26.657, deberá atenderse a la normativa específica de protección integral, que tiene que ver con la autonomía progresiva de acuerdo a su edad y a su grado de madurez, el derecho a ser oído y a ser informado, que esto no tiene que ver con el consentimiento informado, es decir, aun cuando la persona no esté en condiciones de brindar el consentimiento informado, tiene derecho, sí, digo bien, si no está en condiciones de brindar el consentimiento informado, sí tiene derecho a que se lo escuche y a ser informado durante todo el tiempo que dure su internación. Esto es independientemente del consentimiento que pueda brindar sus progenitores y con independencia de la edad de la persona que está interna. La presunción de capacidad, el interés superior, como lo vimos ayer, entendido como la máxima satisfacción de derechos, y el derecho a la convivencia familiar y al fortalecimiento familiar. Y deberá tenerse también presente que los lugares de internación de personas menores de edad deben ser lugares específicos y adecuados. La asunción del asesor o defensor de menores respecto de la declaración o inhabilitación de incapacidad, como en el caso de las personas menores de edad, mantiene la intervención promiscua prevista en el Código Civil y deben, sin embargo, a raíz de las nuevas exigencias normativas previstas en la ley, garantizar que los diagnósticos cumplan con los artículos 3, 5 y 7 que tienen que ver con la definición de salud mental, que establece que el padecimiento en la salud mental no es solamente determinado por cuestiones biológicas, sino que tiene que ver con cuestiones históricas, culturales, sociales. A eso debe atender, digamos, el informe y el diagnóstico, que no se discrimine en función de ese diagnóstico y que el diagnóstico no sea entendido como invariable en el tiempo, además de que sean interdisciplinarios. Deberá instar además la revisión de las sentencias que ya hayan sido dictadas y que hayan declarado la restricción o la inhabilitación de una persona, a fin de constatar la vigencia de la necesidad de esa restricción, pedir que se readecue o que se levante y se rehabilite la capacidad que haya sido restringida. Todo esto en un plazo que no supere los 3 años. Planteado las principales características, como les decía, de la ley, simplemente hacer un raconto de cuáles son las intervenciones o principales funciones de la Asesoría General Tutelar respecto de la salud mental y derechos humanos, que es el control del debido proceso en las internaciones en hospitales monovalentes de personas menores de edad, y el control de las propias instituciones, que se realiza a través de un monitoreo frecuente en las instituciones, ya sea en los hospitales monovalentes como en algunas instituciones que reúnen las características de hospitales monovalentes o de instituciones denominadas de albergue que cumplen con las definiciones de instituciones psiquiátricas, además de las comunidades terapéuticas que, como ustedes sabrán, el artículo 4 incluye a las adicciones dentro de las políticas de salud mental, con lo cual el desarrollo de las internaciones en comunidades terapéuticas es también y debe ser así sometido al control judicial y de las distintas agencias estatales. Es importante señalar que la internación en comunidades terapéuticas es cuanto menos problemática respecto de varias de las cuestiones que plantea la ley. Es una internación prolongada, para todos los casos igual, y que, por lo menos en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, provoca, en realidad promueve el aislamiento de la persona, también en forma generalizada. Durante las 2 o 3 primeras semanas de internación la persona no tiene derecho a contacto alguno con su familia. Se establece un régimen prácticamente carcelario dentro de la institución,
y severas sanciones para quien incumpla el reglamento que debe firmar al ingreso. Digo esto porque el producto del monitoreo que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires se ha constatado contenciones físicas sin registro de historia clínica, sin prescripción. Digo, las violaciones han sido sistemáticas y graves. Bueno, además se propician medidas tendientes al mejoramiento de los canales de acceso a la justicia, acciones de exigibilidad respecto al principio de excepcionalidad de la internación, la promoción de denuncias ante la constatación de hechos graves, como les estaba contando, y la promoción de distintas acciones frente a la inexistencia de políticas y programas con mayor o menor éxito. Entre las acciones de control y monitoreo, por una normativa interna de la Ciudad de Buenos Aires, todas las internaciones de personas menores de edad son notificadas directamente a la Asesoría General Tutelar, y se detectó, como contaba el doctor Vigali, la situación de niños y niñas adolescentes internados en hospitales monovalentes con alta de internación indicada por el equipo tratante, y la inexistencia de una política pública que permitiera la externación. En estas situaciones que se constataron a raíz de los monitoreos, se detectó también una situación de discriminación, en virtud de la cual todas las personas que estaban internadas en condiciones de alta de internación eran personas que se encontraban en situación de pobreza, sin poder ser externados con su familia por carecer, porque estas familias no estaban en condiciones o porque carecían de lugares donde vivir o de dispositivos desde los cuales pudiera llevar adelante un tratamiento ambulatorio que era el que indicaban los profesionales tratantes. Las instituciones que existen en el gobierno de la ciudad y que dependen, destinadas a personas menores de edad, privadas o carentes de cuidados parentales, dependen del Ministerio de Desarrollo Social, y se negaban a admitir a estas personas en una también clara situación de discriminación, en virtud de la cual sostenían que una persona, y así están clasificadas las instituciones dentro de la Ciudad de Buenos Aires, debido a diagnósticos de cada una de esas personas. O sea, una persona que tiene un padecimiento en su salud mental con un determinado diagnóstico no puede ser albergada en el mismo lugar que otra persona que también está privada de cuidados parentales y no tiene este padecimiento. Todo lo cual se traducía claramente en una situación de estigmatización y segregación, y en el caso concreto de una prolongación innecesaria de las internaciones psiquiátricas. Entonces veíamos con claridad que las personas que estaban acompañadas por su familia y que tenían una indicación clara de alta de internación eran externadas con sus familias, mientras que las personas que no lo eran o permanecían en la institución o eran externadas, en el mejor de los casos, a instituciones similares. A raíz de eso se promovió una serie de acciones extrajudiciales tendientes a que las agencias estatales proveyeran de los recursos que eran adecuados e indicados por los equipos tratantes, y los organismos responsables incumplieron todos la obligación de proveerlo, lo cual, como les decía, se tradujo en una prolongación innecesaria de esta internación. Y a raíz de ello se inició la acción que ya les comentó el doctor Vigali, y en paralelo acciones de amparo que requerían al gobierno de la ciudad, en este caso, un recurso adecuado para que se concrete la externación que había sido indicada. En ambos casos los fallos fueron favorables, se iniciaron al menos 5 acciones de amparo que dieron lugar al recurso, y aun cuando pudiéramos cuestionar mucho de los recursos que fueron otorgados para la externación, lo cierto es que al menos dejaron cesó, digamos, la privación de libertad y fueron alojados en otro tipo de dispositivos, que puede después tener otro tipo de cuestionamientos, pero al menos no la privación de libertad. No por eso menos graves, ¿no? Bueno, para insistir un poco en lo que ya había planteado el doctor, lo que se denunció fue la práctica sistemática que había sido constatada, por lo menos verificada en una primera instancia por el monitoreo de la asesoría, de mantener internadas a personas menores de edad con alta de internación, y la privación de libertad, que en el caso concreto había devenido ilegítima en virtud de que habían cesado la indicación del equipo tratante, y en aquel momento era exigida la autorización del juez para el alta, el juez civil que controlaba la internación,
no había objetado el alta dispuesta por el equipo tratante.